Celebrando la noche de Halloween, tenemos a Carlos Vázquez, el cual tiene un tema muy interesante y que a mucha gente tal vez le traiga intriga, porque no es algo que se está hablando todos los días y que es muy común y que, como dice, como diría, Comienzo otra vez. como, está para otro. Vamos a revisar si el mío está bueno. No, ¿Está tío está también? bien. Tío, ¿todo bien? Ah, perfecto. Habla ahora. Sí. Vamos, 3, 2, ¿Puedes poner el mismo? grabando. Iniciando la semana de Halloween, tenemos a un invitado súper especial, Carlos Vázquez, psicólogo, el cual estaría hablando un tema no muy usual entre los dominicanos, porque esto es un país cristiano o católico que cree mucho en Dios. Y en el día de hoy estaríamos desarrollando la primera etapa del origen del diablo. Bienvenido, hermano. Te damos la bienvenida aquí a tu programa. Aquí lo escuchaste para Podcast. ver cuáles son tus puntos o tus iniciativas relacionadas a ese tema. Y queríamos saber cuáles son tus puntos de vista, lo que tú piensas y por qué para ti este tema es tan relevante. Bienvenido. Hola, gracias por la invitación y de verdad que me has metido en un problema. Siempre me tengo un problema con esos temas. Vamos a hablar del diablo, más conocido como Satanás. Otros dicen el enemigo. Yo tengo Otros dicen- aquí, muchacho. Otros dicen el pájaro malo. Los mexicanos le dicen el de allá abajo o también le dicen el chanclas. Tengo un amigo de Chile que él le dice el cola de flechas. Para ir de forma más rápida y directa, vamos a hacer una breve reseña porque este personaje es tan importante desde el punto de vista psicológico porque ocupa un lugar central en lo que es la psique del ser humano, específicamente en lo que es la conciencia colectiva occidental. El diablo es muy importante. Ahora, preguntas comunes que se hace la gente acerca de esto. ¿Existe Satanás o no existe? Vamos a ver lo siguiente. Satanás es una idea que se ha desarrollado a lo largo de siglos, décadas. Bueno, décadas no diría, milenios y siglos. Y ahora, para rastrear el origen de esta figura, tenemos que remontarnos ya a la historia del pueblo judío, ya que este personaje es de origen judío y se adopta en lo que llamamos la configuración del sistema de creencias judeo-cristiano, del cual todos somos parte. Usted de que nace, la Constitución Dominicana dice que usted es Dominicano. y su religión es oficialmente Católico. católico, y el catolicismo es el cristianismo, del cual se desprenden varias ramas, denominaciones, sectas y subgrupos. Ahora, aterrizando para hacerlo más breve, los judíos en sus orígenes no creían en un Satanás o un diablo, no existía en la mente de los judíos. ¿Cuándo viene a nacer este personaje en la mente del colectivo? Cuando los israelitas son cautivados por el imperio babilónico, que es lo que le llamamos el exilio, y cuando ellos están en el exilio, ellos se topan con unas culturas más antiguas que ellos, que tienen inclusive miles de años más viejos que ellos, civilizaciones súper desarrolladas a nivel intelectual, a nivel de arte, a nivel de escritura. Vamos a hablar más y nada menos de una cultura que tuvo el mayor impacto en ello en el desarrollo de lo que llama las ideas dualistas. Estos eran los persas. Los persas tenían una idea dualista en su religión que le llamaban el zoroastrismo, que era la adoración a Ahura Mazda, representante de la luz o del bien, y otra deidad, Angro Mainyu, que era la representación de todo lo malo y negativo. Ahora bien, los judíos ya habían pasado un proceso que se llama evolución del culto. El culto de ellos al inicio era politeísta, pero luego iban refinando su culto hacia lo que es el monoteísmo. Aclárale a la gente lo que es politeísta para que la gente Oh, entienda. claro, excelente. Politeísmo es la creencia De varios en dioses. varias entidades divinas o varias deidades, varios dioses. Ahora, ellos adoraban varios Que dioses viene de en los sus romanos inicios. eso, ¿no es verdad? Es más viejo que los romanos, así es. Y aclarando, ya que tocaste el tema, recuerden que por eso trajimos para el tema de Halloween, en español, vísperas del Día de Todos los Santos. Eso en Excelente. inglés, All Hallows Evens.
Correcto. En ese tenor va de la mano con lo que tú estás hablando, que mayormente, para esta fecha, que mayormente la gente suele tener pendiente Ese señor, a ese personaje, Lucifer, Lucifer. el No, que no yo- lo mencionaste. Le rinden una Lucifer es otro fiesta nombre. como si fuera el 25 de diciembre, 24 Claro. de diciembre, loco. Wow. Ustedes ven la importancia de ese señor. Bien, luego de ese recorrido histórico que Israel o los judíos pasan a adoptar el monoteísmo, luego de adoptar lo que es una monolatría y una evolución desde politeísmo a lo que es monolatría y el enoteísmo, entonces agarran y empiezan a juntarse con lo que es la influencia de la cultura persa y adquieren la idea de dualismo. ¿Y qué hicieron ellos? Bueno, como Dios es uno y es el único poderoso, los dioses de otras naciones ahora lo vamos a demonizar. ¿Qué es demonizar? Rebajarlos a la estatura de entidades menores, pero de carácter maligno, y ya ahí nace el origen de los demonios. Y luego, ¿cómo viene la idea de Satanás? Satanás, en la idea de los judíos anteriormente, era un fiscal, no era malo ni bueno, simplemente un empleado de Dios. Eso tú lo vas a ver en la historia de Job, que Job, es decir, un tipo muy bueno, Satanás entonces dice, bueno, Dios agarra y lo llama, hey, vamos a jugar un poco con este tipo. ¿Tú no has visto mi varón, mi siervo Job, que me sirve en todo? Dice Satanás, no, eso es porque tú lo tienes bien y así que no. Y usted puede leer la historia para que vea muy bien. Él funge ahí de fiscal. Luego hay en el libro de Zacarías, hay otra historia pequeña donde hay un sacerdote y Satanás aparece ahí y dice, ese tipo está con ropas inmundas y es bastante interesante. Ahora bien, por parte ahí tú vas a encontrar la palabra diablo o Satanás, sino que se encuentra un verbo, mejor dicho un verbo, no, un adjetivo que es en hebreo, Satán. Satán significa el que se te opone, el que te hace la contraria, el que te lleva a la contraria. Y tú puedes por eso encontrar en la literatura hebrea muchas veces que hay un personaje ahí que aparece como Satán, pero no está hablando de una persona en específica, sino si tú te me opones, tú eres Satán. Si yo te me opongo a ti, yo soy tu Satán. O sea, Satán es adversario o opositor, no una persona. De ahí que el personaje del diablo no es un ser óntico en sí, sino es una figura literaria que se desarrolló bajo errores de traducción, ya que la Biblia es el producto de manoseadera de varias personas, específicamente los padres apostólicos, ya siglos después, empiezan a tratar estos textos, los cuales son de cultura hebrea, y ellos no manejaban eso al dedillo. No es lo mismo que un norteamericano agarre y te lea un texto en inglés y te viene con el background histórico de dónde son esas frases idiomáticas y todo esto, a que yo que manejo el idioma, el inglés, y te lo lea a ti que no tenga yo ese bagaje cultural propio. Eso es como un dominicano explicándote la palabra vaina, a que venga un catedrático de la Universidad de Harvard a decirte qué significa la palabra vaina. Nunca te va a dar por los tobillos en la explicación, porque tú eres nativo. Eso pasó ya con la traducción de lo que es la Biblia, algo que le llamaron la traducción de los 70, donde esta gente se reúnen a 70 personas que manejaban el idioma hebreo, traducen a griego lo que es el Antiguo Testamento y nace lo que se llama la Septuaginta. Y luego la Septuaginta entonces agarra el texto, los padres apostólicos, dígase este señor Jerónimo de Estridón, entre otros, y empiezan a leer esos textos y a sacar interpretaciones, y con lo que son las cosmovisiones y influencias culturales surge un sincretismo y mezclan todas estas ideas, ya que cuando tú lees un texto, tus preconvicciones o concepciones que tienes van a influir en lo que es tu visión del texto. Por eso tú cuando un dominicano agarra algo y lo lee, le va a dar el matiz dominicano. Sí. Eso sucedió. Entonces confundieron la palabra, el adjetivo Satán, con un individuo. Okay. Y ahí lo adjetivaron y empiezan las ideas erróneas a multiplicarse. Dicen por ahí que una mentira repetida muchas veces, un error repetido muchas veces se hace una verdad. Pero eso no hace que sea verdad en sí. Luego de ahí ya cuando tenemos ya esa idea de ese personaje, entonces en la cristiandad que viene y nos arropa ya con los colonizadores,
todos los países de Occidente y, mejor dicho, específicamente los europeos ya con esta idea, reciben influencia de los griegos y influencia romana, y empieza la persona a hacerse una imagen de lo que es Satanás o el diablo, y después empiezan las representaciones artísticas. ¿Y qué hicieron para configurar la imagen del diablo? Se fueron a la mitología griega, que hay un dios llamado Pan, que es donde viene la palabra pánico. Ese dios caracterizado por tener la parte inferior a manera de antílope y la parte superior a manera de una cabra. Ese era un dios de la agricultura y, del ganado en el campo. Pero luego viene lo que es la cultura griega y se entremezcla con la romana. De hecho, usted va a ver que los dioses griegos y los dioses romanos son prácticamente lo mismo, solo con nombre distinto, pero son lo mismo. Tienen los griegos entonces el contraparte de Pan, que es, le dicen los faunos. Faunos son parecidos, que eran también dioses de la agricultura y del campo y de los animales. Y luego también hay unos que le llaman los sátiros, que de ahí que viene la palabra sátiros, que sátiro es el contraparte de lo que le llamamos las mujeres cuando tienen, es decir, cuando tienen ya un trastorno de la sexualidad, que son insaciables. ¿Ustedes lo conocen o han escuchado eso de mujeres que... Ninfómana. La ninfómana. Pues el opuesto de la ninfómana es el sátiro. Los sátiros eran criaturas así, mitad animal y mitad humanoide, que eran insaciables y andaban atrás de las ninfas persiguiéndolas, y las ninfas le temían a ellos. Entonces, todo esto se entremezcló y cuajó la idea de la imagen del diablo como lo tenemos. Antes era azul y luego lo pusieron rojo ya en la Edad Media. Ahora, función psicológica en la cabeza del ser humano. Antes de que tú toques ese tema, porque tú sabes que al pasar de los tiempos, ya que has ido dando los pasos históricos de las razones del por qué, hoy en día, por ejemplo, porque lo podemos ver en el término, si tú has visto la serie de Lucifer en Netflix. Claro, me gustó buenísima. ¿Te gustó la trama? Me gusta. O sea, según lo que define este autor, lo pintan como el mejor. Sí. ¿Y tú consideras que eso es así? Bueno, Criado bajo la cultura. ¿Tú crees en el diablo? hay que definir algo. ¿Qué es creer? Believe. Believe. Pero no estamos diciendo nada, creer es creer. Ahí caeríamos en un error de razonamiento que le llamamos pensamiento circular, donde no llegamos a nada. Ahora, no estoy diciendo que tú crees en el diablo como una religión. Sino que tú crees. Hay un diablo. Voy a ese punto, por eso quise aclarar qué es creer y qué es conocer o ser consciente de. Ahora, a nivel de creer, como decir, tengo fe, no. Ahora, a nivel de conocer, lo que conozco es que no existe el diablo. Ahora, ¿qué sí existe? Una parte animal del hombre, voy a ver la parte psicológica, que es una parte salvaje y es una parte donde no se rige por la moral. Esa parte del ser humano... ¿Y por qué se rige en caso de que no sea...? Se rige bajo el placer. Ok, el placer. Evitación del dolor y búsqueda del placer. Eso es como una tentación. Bueno, la tentación... Si es tú, parecido. como que lo que yo quiero es que tú nos definas es, ¿tú crees en Dios? Claro, yo soy teísta. Entonces, si tú crees en Dios, Tienes tienes que que saber creer que hay un mal. El mal existe y objetivamente lo podemos explicar lógicamente, pero Satanás como un personaje ontológico, una persona No, porque histórica, nadie tal no existe. nadie lo ha visto, ¿verdad? Hay gente que no, que vive en el diablo. Nadie dice que lo ha visto, ¿verdad? Bueno, lo contrario, dicen que sí, que lo he visto, fulano hizo un pacto con el diablo, que el diablo me No, salió. son cosas que la gente dice. ¿Tú me Hay un entiendes? sinnúmero de criterios en base a lo que dice Claro, eso es Pi. bastante. importante. Y como dije en principio, esto es un tema no muy inusual, de lo cual Es polémico. el dominicano no suele hablar, porque es un tema también religioso. Y sabemos que el Claro. dominicano, cuando toca el tema de religión, llega muy sin No, porque oye lo que pasa. Todo ser humano, como él dijo, tiene eso por dentro. Claro. Pero cuando tú estás con la palabra y estás con el Espíritu de Dios y lees la Biblia con el Espíritu,
usted la va a leer con claridad. Y ese monstruo no va a salir porque te está con el espíritu. Ahora, si te está contra el espíritu y está haciendo cosas contra el espíritu, le va a salir ese demonio. Aquí vamos. Este es un planteamiento ya de lo que es la cosmovisión Pero cristiana. esa información que No, tú no vas cristiana. a dar, esa información que tú vas a dar, vamos a dejarla para el segundo capítulo, cuando tengamos una vez más al señor Carlos, que va a dar la segunda parte de este tema tan controversial, el origen del diablo. Eso fue Excelente. Aquí lo escuchaste podcast. Despide a tu público, que te sigan en tus redes sociales y nos vemos en la próxima temporada. Bueno, el tema es polémico, bastante amplio y hay muchas preguntas que yo sé que a ti te han surgido y hay muchas cosas que tenemos que atar otros cables, pero lo bueno viene para la segunda parte. Amén.